Todos sabemos que copiarse en clase está mal, desde el momento que sacamos el machete. Y no me refiero al actor, sino a ese pequeño papelito que tiene toda la información que necesitamos. Cuando lo usas, nuestro corazón se acelera a 1000 por hora. Tu cuerpo ya te está avisando que, si te encuentran con eso, podrías estar en graves problemas. Como les conté en otros videos, yo era una niña nerd. Me encantaba leer, estudiar para los exámenes y sacar dieces. Cuando miraba a los chicos que se copiaban, me horrorizaba. No podía entender cómo se arriesgaban a que los descubrieran y empeoraran su situación solo por no sentarse a estudiar. Recuerdo que tenía una compañera que en el aula era una santa, súper amable, buena con todos, pero se hacía unos machetes. A los profesores les vendía inocencia, pero cuando se daban vueltas sacaba una hoja entera, toda escrita con letra pequeñísima. La ponía debajo de la prueba y se remacheteaba. Lo peor es que lo hacía en todas las pruebas que teníamos. ¿Quién iba a sospechar de una dulce y tierna adolescente? Yo era una buena alumna, nunca necesité machetearme, me gustaba estudiar. Pero cuando llegué a la secundaria, mi nivel de atención en clase empezó a disminuir y ya no me sentaba a prepararme tanto para los exámenes. Me interesaba más pasar el tiempo con mis amigos. Eso trajo consecuencias. Mis notas empezaron a bajar. Ya había perdido un año por no saber inglés. ¿Perdiste un año? ¿Pero qué? Entonces no eras una nerd, eras una burra. ¿Quieres saber qué pasó? Lo cuento todo en este video. Bueno, no podía volver a perder otro año y los exámenes finales estaban respirándome en la nuca. No sabía nada acerca de cómo machetearme, así que recurrí a la inocente macheteadora y ella me enseñó un montón de técnicas. El clásico machete, un cuadradito chiquito donde iba todo apuntado y podías esconderlo entre las hojas o pegarlo en la cartuchera. Pero me dijo que no podía usar eso con todos los profesores, porque muchos conocían la técnica y estaban atentos. Así que debía recurrir a la creatividad. Hacer el machete en la botellita de Coca-Cola, escribir en la goma, escribirse en la mano, en el brazo del compañero. Bueno, incontables formas. Yo tenía que aprobar 3 materias sí o sí para no volver a repetir el año. Naturales, geografía e historia. Con la de naturales podía usar el clásico machete. La profe solo te daba la prueba y se sentaba a hacer otras cosas. No miraba la clase. Nos decía, chicos, no se copien, que si lo hacen solo se perjudican ustedes. Y procedía a leer un libro. Un día antes del examen pasé toda la tarde haciendo machetes en papeles chiquititos. Como era la primera vez que lo hacía, tuve que intentar varias veces porque no me salía. La letra era muy grande o el papel muy chiquito. Hice miles de intentos hasta que lo logré. ¡El machete perfecto! Toda la información en un papel pequeño que podía cómodamente pegar en la cartuchera. En el momento de la prueba estaba súper nerviosa. Me daba mucho miedo abrir la cartuchera para ver mis machetes, por más que la profe estaba distraída y no levantaba la vista por nada. Miré a mi alrededor y había otros chicos copiándose, y eso me dio ánimos. Pero antes de abrir la cartuchera, volví a leer la prueba y me di cuenta de que sabía las respuestas. Al haber estado toda la tarde haciendo resúmenes y escribiendo una y otra vez el machete, inconscientemente estudié lo que tenía que saber. Así que me animé a hacerla sin copiarme. Y aprobé. No fue un 10, pero me ayudó a salvar la materia. 1 de 3. Ahora, para la materia de geografía, sí o sí tenía que machetearme. No llegaba a estudiar y había muchos términos geográficos que eran imposibles de memorizar en tan corto tiempo. La profe de Geo siempre estaba atenta a que no nos copiáramos, pero a veces en el medio de la prueba se quedaba mirando un punto fijo y disociaba. Ese era el instante perfecto para copiarse. Me había hecho mi machete en la goma, no en la cartuchera, porque ella a veces caminaba por el aula y si se llegaba a parar atrás, podría ver mis machetes. En cambio, si tenía todo anotado en la goma, lo podía tapar con una hoja si la profe andaba cerca. Detalles que te pueden salvar de no ser descubierta. La prueba comenzó. Yo estaba concentrada, esperando el momento en que la profesora disociara. Mi mano iba acercándose a la goma hasta que... Carla, acércate que quiero ver algo de tu prueba. Cuando Carla se paró, en la silla había una tira de machete súper larga. Volteé la mirada hacia ella y estaba temblando a la par de la profesora, mordiéndose las uñas y relojeando su asiento.
¿Qué hago? ¿La ayudo? Pensé en quitarle el machete, pero si lo hacía, me arriesgaba a que la profe me descubriera e íbamos a estar las dos en problemas. Y mientras pensaba en esas cosas, en vez de enfocarme en la prueba, Carla volvió a su asiento, largó un suspiro largo y continuó en su examen sin copiarse. Y yo, que fui testigo en primera persona de lo mal que la pasó y que por nada del mundo me gustaría estar en ese lugar, decidí dejar la goma tranquilita dentro de la cartuchera. Janet, ¿podrías pasarme tu goma? ¿Qué goma? Yo no tengo goma. Jamás tuve ni tendré goma. Y todos acá son testigos, así que no mientas, mentirosa. Como hice la prueba sin estudiar y sin copiarme, obviamente me saqué un 0 más grande que mi cabeza. Una bien y una mal. Por eso en la materia de historia ya no había más oportunidades. Si desaprobaba esa materia, era mi fin. Tenía menos chances de pasar de año, así que tenía que animarme. Ya no podía acobardarme más. Tenía que dejar los nervios atrás y hacerle frente a la situación. Bueno, no suena tan heroico tratar de superar un miedo para hacer trampa. En fin, para peor, la profesora de historia sí era una de las más difíciles para machetearse. No solo prestaba atención a toda la clase y caminaba alrededor, sino que también revisaba entre medio de las hojas, verificaba las cartucheras, nos hacía parar de nuestros pupitres e inspeccionaba los bancos y las mesas. Era toda una policía de machetes. Un poco más y nos requisaba como si estuviéramos presos. Así que con ese desafío tuve que recurrir a la creatividad. Me hice un machete que pudiera caber en la palma de mi mano. Lo pegué con cinta y cerré el puño. Cuando la profesora pasó por mi mesa e inspeccionó mis hojas, mi cartuchera y mi pupitre, tomé asiento y mientras ella revisaba a otros compañeros, rápidamente despegué el papel de mi mano y lo pegué en mi pierna. La idea era simular que escribía en la hoja mientras miraba hacia abajo y me copiaba. Si la profe pasaba cerca, cruzaba las piernas y tapaba el machete. Comenzó la prueba. Con todos los nervios del mundo, miraba a la profesora para asegurarme de que estuviera lejos de mi radar y procedía a copiarme. Si la veía próxima, inmediatamente cruzaba las piernas y me hacía la distraída. El crimen perfecto. Todo iba bien, ya estaba por la mitad del examen. Me sentía más confiada. Hasta que... Janet, ¿podrías cambiarte de asiento? Mi corazón se paró y atiné a decir... ¿Cómo? Si podrías, por favor, cambiarte de asiento. Rápidamente despegué el papel y lo pegué de vuelta en la palma de mi mano, cerrando el puño. Y mientras me sentaba en otro lugar, pensé que ella tal vez quería tener una mejor vista de mi compañero de atrás que quizás estaba copiando. Eso me generó más confianza y me relajé. Qué bueno, no está sospechando de mí. Su atención está en otro. Me pegué el papel en la pierna y seguí copiándome. Janet, ¿qué estás haciendo? Ahí no solo se me paró el corazón, también sentí mariposas en el estómago, pero mariposas que estaban macheteándome por dentro. ¿Yo? Nada. ¡Nada! Te pedí que te cambiaras de lugar porque me di cuenta de que te estás copiando. Te di una oportunidad para que lo dejaras de hacer, pero te sentás y lo seguís haciendo. Todo el curso se rió a carcajadas y yo no me puse roja, me puse bordó de la vergüenza. Por favor, dame tu prueba y espera afuera, estás desaprobada. Claramente mi inexperiencia en copiarme y lo experta que era la profe en encontrar copiones me jugaron en contra. Además, seguro no fui nada sutil. O sea, yo creía que sí lo estaba haciendo sutilmente, pero seguro me veía así, súper obvia. Nunca me había copiado y la primera vez que lo hago me atrapan. Tuve que rendir esas 2 materias en marzo para no repetir de año, así que estuve todo el verano entrenando para copiarme lo mejor posible. Mentira, chicos, estudié hasta que se me quemaron las pestañas y así pasé de año. Y bueno, esa fue la primera y última vez que intenté machetearme. Aprendí varias cosas importantes. No soy buena para copiarme, los profesores tienen un radar especial para los novatos en machetes y sobre todo, es mejor desaprobar por no estudiar que arriesgarse a ser descubierta por un profesor con complejo de detective.